Medidas de prevención para el manejo de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus COVID-19. Es vital que como colaboradores sigamos la etiqueta de tos, cubriendo con el antebrazo nuestra boca y nariz al estornudar o toser. Las secreciones respiratorias se pueden contener con una toalla de papel desechable y se debe arrojar junto con los desechos biológicos. De igual manera, es importante tener presente los 5 momentos para la higiene de manos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del contacto con fluidos corporales del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Instructivo para colocación y retiro de elementos de protección personal ante casos sospechosos o confirmados de coronavirus COVID-19 durante procedimiento con generación de aerosoles. Las prendas o elementos de barrera deben ser colocados de manera cuidadosa para evitar su rasgado y mantener su nivel de seguridad. Se recomienda que el personal lleve el cabello perfectamente recogido. No debe portar ningún tipo de accesorio y sus uñas deben estar cortas y sin maquillaje. Durante la atención, se recomienda el retiro de otros elementos tales como el carnet. De igual manera, antes de la postura de estos elementos, se debe realizar la respectiva higienización de manos. Se recomienda que los elementos sean colocados de abajo hacia arriba. Las polainas se deben utilizar únicamente en el ámbito extramural, hospitalización domiciliaria y ambulancias medicalizadas. Posterior a su postura, se debe realizar higienización de manos. El pantalón debe colocarse en postura cómoda. Luego nos pondremos la camisa. Posteriormente se colocará un primer par de guantes. La bata debe colocarse dejando la abertura en la espalda. Es muy importante que los nudos realizados permitan un fácil retiro posterior, por lo cual no deben ser muy fuertes. Se colocará un nuevo par de guantes, el cual está dispuesto para el contacto con un único paciente. Este debe cubrir las mangas de la bata. La mascarilla de alta eficiencia N95 debe ser colocada con los cauchos ubicados de manera correcta y sellado sobre el puente nasal. Con la mascarilla presionada al rostro tocando únicamente el borde, se debe realizar una inhalación y exhalación de aire para verificar que está bien adosada a la piel. El gorro se debe colocar de adelante hacia atrás, dejando inicialmente despejadas las orejas. Los elementos de protección ocular se deben colocar de tal manera que cubran correctamente el área para la que están dispuestas. Posteriormente se cubrirán las orejas. Las monogafas o visores pueden variar en diseño según el tipo de contacto que se tenga con el paciente. El retiro de elementos de protección personal debe hacerse una vez el colaborador finalice la atención dentro del área de atención de casos sospechosos o confirmados de coronavirus COVID-19. El personal no deberá desplazarse a otras áreas con estos elementos. El gorro debe ser retirado de atrás hacia adelante sujetándolo por la parte interna del mismo. La bata debe retirarse sin tener contacto con la parte exterior de la misma. Esta, al igual que los demás elementos, deben retirarse de manera cuidadosa sin que estos sean sacudidos y retirados del cuerpo para evitar diseminar microorganismos. Los guantes deben ser retirados con técnica cerrada, evitando el contacto con la parte externa de los mismos para ser desechados. Posterior al retiro del segundo par de guantes, el primer par debe ser higienizado. La camisa se retirará dándole vuelta hacia el revés de la misma. El pantalón se retira enrollando el mismo hacia el interior. Las polainas deben ser retiradas de adentro hacia afuera. Los elementos de protección ocular se deben retirar evitando el contacto con el rostro y se deben limpiar y desinfectar para un nuevo uso. La mascarilla se debe retirar sujetando la misma únicamente de los cauchos. Cabe recordar que esta mascarilla puede ser usada durante un turno. En caso de requerir colocarla nuevamente, se deben seguir las mismas recomendaciones dadas durante la colocación y se debe realizar la higiene de manos posterior a su postura. Por último, se retirará el primer par de guantes con técnica cerrada y se realizará el correcto lavado de manos. La desinfección de las superficies y equipos biomédicos se realizan de acuerdo a las indicaciones institucionales, sabiendo que, en el caso de los pacientes con coronavirus, no es necesario realizar más de un proceso de limpieza y desinfección terminal. Sigue estas indicaciones para realizar una atención segura.